Ustedes son personas muy importantes para hacer la evangelización del mundo, por lo que el horario para vuestras naciones es directamente vuestro horario. Así como vosotros cambiáis, cambiarán vuestras familias, cambiarán también la región donde están, cambiarán vuestras iglesias. Por lo que su horario es su horario, el horario de su iglesia, el horario de sus familias. Bendigo para que esta semana, a través de la Escuela de Evangelismo, puedan experimentar esa edificación de los muros de Jerusalén, al igual que lo hizo Nehemías, también en vuestras vidas y a través de ustedes en la vida de los creyentes, personas a las que les están ayudando con la palabra. La semana pasada eh, vimos el problema oculto de la iglesia y pudimos ver que sin cambiar el estado espiritual del creyente, no podremos hacer la evangelización del mundo. ¿Cómo podemos entonces cambiar ese estado espiritual de una persona, del creyente? Hoy lo veremos con estas 10 puertas de restauración del muro de Jerusalén, de la forma en la que Nehemías fue edificando esas 10 puertas. Nehemías, después del tiempo del cautiverio en Babilonia, pudo restaurar el muro de Jerusalén, eh, levantando 10 puertas alrededor de toda la muralla. En otras palabras, ¿cómo guiar a una persona hasta que se levante como discípulo para la evangelización del mundo? Esto es dar a pan, no es otra cosa. Una persona, a través del encuentro que Dios ha preparado, que Dios me ha dado, cómo empezar a ayudar a esa persona para que, de ser una persona que es no creyente, a que se levante como un discípulo que puede caminar junto con nosotros, haciendo equipo para la evangelización del mundo. De una persona a la que le ha venido ese tiempo donde Dios ha ido a buscar su vida y recibe la salvación, a que se levante como una torre para que sea luz en su región y pueda resplandecer en esa región a otras personas también. Desde una persona hasta que se levanta como iglesia regional en su región. En otras palabras, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Últimamente están escuchando el mensaje sobre estas 10 puertas donde hoy voy a explicarlo más detalladamente, de forma especial la primera, que es la más importante, la puerta de las ovejas. Entonces, de entre eh, ese itinerario por el que tenemos que guiar a una persona, ¿qué será lo más importante? El comienzo. Ha de ser capaz de comenzar bien. Si puede comenzar bien, de verdad, que irá caminando por el itinerario que ha de caminar. Por eso Nehemías empezó estableciendo la puerta de las ovejas. En otras palabras, es que a través de Cristo una persona pueda restaurar su relación y el culto con Dios. Eso es la puerta de las ovejas. ¿Cuál fue la diferencia entre el culto de Caín y Abel? El culto de Caín no tenía relación con Dios. Era un ritual, era un sacrificio, era un culto, pero no tenía relación con Dios. ¿Por qué? Ese culto no contenía el pacto. Por eso Dios no recibió el culto de Caín. Abel dio culto con el pacto de Cristo, con el sacrificio, el derramamiento de sangre. Por eso, con la religión como Caín, no sirve. Que creyentes o personas vengan a la iglesia no sirve simplemente, porque no han restaurado esa relación con Dios a través de Cristo. El culto se les hace largo. No solo que se les hace largo, sino que, aunque están sentados, la palabra no les dice nada. Y como evidencia de que Dios no recibe su culto, acaba el culto pero no tiene paz y siguen sintiendo las mismas cargas durante la semana. ¿Por qué no pueden restaurar esa relación con Dios a través de Cristo? Porque realmente no conocen cuál es su problema fundamental por el cual era necesario que viniera Cristo a morir por ellos. Si uno realmente abre sus ojos a entender cuál es su condición espiritual, su estado espiritual por el cual necesita a Cristo, lo recibe de forma diferente. Se da cuenta de que es absolutamente imposible para mí
y que es necesario Cristo en mi vida. Abel sabía que él había de morir por sus pecados. Por eso ofrendaba sacrificio, en fe, sabiendo que había de morir él en ese lugar, pero que Dios proveía ese cordero que iba a enviar a la simiente de la mujer a morir por sus pecados, a ese cordero de Dios a morir en su lugar. Abel sabía que él había de morir, que era absolutamente imposible para él, que por sí mismo no puede ser libre de la condenación del pecado y que ese pecado tiene una deuda que hay que pagar, que él por sí mismo no puede vencer a Satanás ni salir de la oscuridad, sino que Dios había de obrar en su vida. Por eso su culto era diferente. Una persona debe llegar al culto con ese corazón. En Hebreos 11:4 dice la palabra de Dios que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio por sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Abel dio su culto a Dios, y Dios daba testimonio del culto que Abel estaba dando. Su vida dentro de este culto con el pacto, Dios la utilizaba y a través del culto todo era restaurado en su vida. ¿Cuánto hace que vas a la iglesia? Aquí están reunidos los pastores y líderes. ¿Cuánto hace que ciertos creyentes están viniendo a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones? ¿Cuánto hace que esos creyentes han creído en Jesucristo y están haciendo la vida de fe? Durante 10, 20, 30 años, tienen que abrir sus ojos y darse cuenta. Ellos tienen que saber esto. Desde el momento que empiezo a seguir la palabra de Dios, es el comienzo de la vida de fe. No desde el momento que empiezo a venir a la iglesia, desde el momento que mi vida empieza a ser guiada por la palabra de Dios, es el comienzo donde tu vida está viviendo una vida de fe, una vida en fe. Aquí tenemos a Eduardo con nosotros. Él me conoce desde que yo soy adolescente. Lleva muchos años creyendo en Jesús, dando culto durante muchos años en su vida. Pero yo, que soy cercano a Él, que estoy caminando este itinerario junto con Él, yo veo y me doy cuenta que lleva solo 4 o 5 años haciendo la vida de fe, más o menos. Desde hace 4 años más o menos, ha habido un cambio en su vida. Él sabe a lo que me refiero. Un día, por gracia de Dios, hubo un cambio en él. Sus ojos se abrieron a ver el problema fundamental del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema que había en su vida de por qué Cristo había de venir a morir en la cruz. Todos sabemos que Cristo murió por nosotros, murió por su pueblo, murió por nuestros pecados, murió en la cruz. ¿Pero qué significa que muriera en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? ¿Cuál era mi problema que él tuvo que venir a morir en la cruz y resucitar? ¿Y por qué eso es respuesta para mi vida? En el momento que uno entiende esto, entra por la puerta de las ovejas. Se da cuenta de que si no es Cristo es imposible para él y el culto empieza a ser diferente. Desde ese momento, Dios, yo veo que está guiando la vida del hermano Eduardo por el itinerario para ser levantado como torre. Y estoy seguro que en el horario perfecto de Dios las señales vendrán a su vida. Dios está haciéndole caminar por el itinerario del cambio para que sea levantado como esa torre. Tal cual la palabra de hoy, lo habréis leído durante la semana en Nehemías 3. Si entras por la puerta de las ovejas, la torre de Dios, la torre de Hananel, es edificada en ti. Entonces, tu vida se levanta como la torre a la que 100 pueden subir. Yo lo he visto y tengo seguridad. 2 o 3 años, si tu vida es guiada con la palabra y el culto es restaurado en ti, puede que todos tus problemas sean solucionados. 2 o 3 años que entendiendo a Cristo, entendiendo el Evangelio, el culto se vuelve diferente en ti, empiezas a disfrutar del culto como el de Abel. Tu vida en sí cambia por completo.
Pero imaginar que tu culto es como el de Caín. Aunque lleves 10, aunque lleves 20 años, aunque te hayas leído 100 veces la Biblia, ¿qué ocurrirá en tu vida si Dios no está recibiendo tu culto? Por eso lo más importante, lo primero que tienes que restaurar en tu vida y en una persona, ¿qué es? La puerta de las ovejas. Aquí tenemos la puerta de las ovejas, empezando arriba a la izquierda, a la derecha, perdón, y va construyendo esos muros con las puertas en dirección opuesta a las agujas del reloj. Nehemías, en el capítulo 3, ahí podemos ver que él empieza a mandar, levantar esta puerta aquí, la otra allí, y empieza, solo dice, levantar la puerta de las ovejas, la de los pescados, la de la puerta vieja, la puerta del valle. Solo aparecen esas órdenes, pero hay una razón de por qué hay un orden y lo hace en esta dirección. La primera puerta que Nehemías manda edificar es la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Por ahí entraba el ganado para ser sacrificado. Es la puerta que está más cerca al templo, donde entraban las ovejas, el ganado, para hacer sacrificio en el templo. Jesús mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Esta puerta de las ovejas habla de Cristo y de que a través de Cristo, de ese sacrificio, tu culto con Dios es restaurado. Por lo que una persona, si no concluye primeramente en Cristo, no podrá disfrutar del culto. Aunque viene, solo mira la hora cuando acaba. Y esa palabra que ha recibido en el culto no le habla a su corazón. Por supuesto que no ve el cumplimiento de la palabra a lo largo de la semana. Y así vive en el mundo una semana y llega el siguiente domingo a la iglesia nuevamente. Dios le enseñó a Adán cómo hacer el sacrificio. Después de que el pecado original entrara a sus vidas, ¿qué les dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Adán, con las hojas de higuera no, por ti mismo no. El pecado no lo puedes cubrir tú. El pecado que está en ti, pero no nace de ti. El pecado que está en ti no lo puedes solucionar tú. Con las hojas de higuera no. Y Dios mata a los animales y los cubre con pieles, derramando su sangre, el sacrificio de sangre. Y le habla de la simiente de la mujer. ¿Por qué Cristo tuvo que nacer de la mujer? No está hablando simplemente de una mujer. Primeramente, nacer sin la simiente de Adán, solo de la mujer para que nazca sin pecado. Después, ¿quién es la mujer? No está hablando simplemente de María, no está hablando de Eva, sino que hay una simiente del pacto, un pueblo del pacto a través del cual Dios nacerá. En otras palabras, esa primera mujer es Adán, quien tenía el pacto, y de sus generaciones. Después, David, muchos más, ¿no? Todas las generaciones de Jesús. La simiente de la mujer. Dios enseñó este pacto a Adán. Esto se lo transmitió a sus hijos. Caín, Abel, a ver, venir aquí. Cuando damos culto, hay que darlo con el pacto. Vuestro problema es el pecado que hay en vosotros. Desde ese momento quedamos muertos espirituales, separados de Dios. Pero Dios nos ha dicho que si guardamos este pacto, que si a través del sacrificio de sangre nuestros pecados son perdonados. Esto significa al Mesías, el que había de venir a derramar su sangre por su pueblo. Guarda este culto a Dios y a través de este culto tus pecados son perdonados. Abel diría amén. Lo recibió con fe, pero Caín no lo recibió en fe. Cuando damos culto, ¿cómo lo dan? ¿Será que Dios obra si doy culto? ¿Cómo va a ser? ¿Solo orando en el nombre de Jesús y ya está? Ese sería Caín. O sea, que solo derramando sangre y ala, ¿ya mis pecados son perdonados? ¿Solo voy a la iglesia, solo doy culto y ya está?
Solo creo en Jesucristo y ya está. ¿Cómo va a ser? Algo más tendré que hacer. Caín no lo recibió con fe, pero Abel recibió esas palabras, el pacto, con fe, y su culto fue en fe. Caín diría, como si el culto pudiera cambiar mi vida. Una vez evangelicé a una persona que era de Nepal, aquí en Corea del Sur, y tenía un amigo, y esta persona recibió muy bien el evangelio, entendió a Cristo, y todas las semanas esperaba el día del domingo para venir a dar culto a la iglesia, porque el culto le daba vida, le hablaba a su vida y le traía paz. Dios estaba recibiendo su culto y obraba en medio del culto en su vida. Y su amigo le decía, ya fuiste la semana pasada a la iglesia, este domingo otra vez vas. ¿Para qué ir a la iglesia y estar sentado ahí? Ponte a trabajar, eso te va a ayudar más. El domingo te pagan más en la fábrica si vas, porque ningún coreano quiere ir a trabajar el domingo. Si vamos nosotros, nos pagan más. Ponte aunque sea a trabajar. Te va a ayudar más que dar culto. El amigo al lado le decía estas palabras, pero esta persona conocía la importancia del culto, el valor del culto, la obra que se levantaba a través del culto en su vida. Tu culto ha de ser como el de Abel. Todos tus creyentes que se congregan en tu iglesia han de venir al culto a dar el culto como el de Abel. Ese culto, como hemos leído en Hebreos 11:4, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Se volverá un culto a través del cual la obra de Dios se levanta. Y ese es el testimonio de Dios a tu culto. Abel dio culto en fe, esperando al Mesías que había de venir a derramar su sangre en mi lugar. Pero Caín no creía ni en esto, ni en que esto pudiera ser la respuesta para su vida. Sin creerlo, dan culto. Sin creerlo, vienen a la iglesia. Sin creerlo, se reúnen. ¿Lo entienden? Por eso, su estado espiritual sigue atrapado en Satanás. Por eso, en su vida y a través de sus generaciones, de forma repetitiva se levanta el mismo problema en el que están atrapados en ese destino. Porque no les funciona el culto, en el momento determinado, Satanás obra en sus vidas, en el momento importante donde tienen que tomar una determinación, una decisión. Satanás obra en sus vidas, en sus pensamientos, en su corazón, y no salen de aquí. Se ha hecho una fortaleza en ellos. Tantos años viniendo a la iglesia, pero Satanás sigue levantando su casa en ellos. Por eso, Nehemías a Israel. Israel, lo primero, restaura el culto. Tu relación del pacto con Dios. Tu relación con Dios a través del pacto que Él da. En otras palabras, pon tu vida en el pacto. No el pacto en tu vida, sino que tu vida siga la palabra. No que la palabra bendiga tu vida, sino que tu vida siga los pasos de la palabra. Restaura el culto. Para ello, ¿qué tienes que entender? El fundamento del problema. ¿Por qué el culto? ¿Por qué ha de ser Cristo? ¿Cuál es el fundamento del problema? Eso es la puerta de las ovejas. Una persona ha de llegar a entender esto para entrar por esa puerta y realmente entender que es Cristo. Entrar por esa puerta y darse cuenta realmente de que si entro por él, seré salvo. Entraré y saldré y hallaré pastos. En Juan 10:7, del 7 al 9. Por eso, el fundamento del problema. Una persona sufre por estos tres tipos de problemas que forman su estado espiritual. Primeramente, el más obvio, el problema visible, un problema físico, un problema de una situación que todo el mundo sabe, que yo sé que esta situación ha venido a mí, que los que están cerca a mí incluso se dan cuenta, es un problema visible.
Pero hablamos de que esto no es realmente el verdadero problema, sino que es el resultado. El resultado que viene desde un problema oculto. Antes de lo que se refleja, de lo que se hace visible en mí, de la situación que es provocada o que se da, esto viene a causa de un problema oculto que hay en mi mente, en mi corazón, en mi pensamiento. Y esto no viene de mí, sino de un problema fundamental que está en mi espíritu. La mayoría de las personas viven intentando solucionar su situación, intentando generar cambios en su realidad, en su situación, en el problema visible. El problema oculto, ellos lo saben, los demás no. El problema fundamental es algo que ni siquiera nadie les ha explicado. Poniendo el ejemplo de un adicto al alcohol, por ejemplo. Su problema es el alcohol. Todo el mundo dirá, tiene problemas de alcohol, toma mucho. Por eso tiene que ir a un centro de rehabilitación para desintoxicarse, porque toma demasiado alcohol. Su problema es el alcohol. Él lo sabe, todos lo saben, porque se ve. Es el problema visible. Pero ¿qué os estoy diciendo? Que ese no es el verdadero problema. Hay algo en su corazón, en su pensamiento, que le lleva a la desesperación de tal forma que le lleva al alcohol. O todo el mundo que se toma una copa se vuelve alcohólico. Él tiene un problema que no puede controlar. Ese problema no viene del alcohol en sí. No es el alcohol en sí, sino la condición, el estado mental, emocional que hay en su corazón y pensamiento que le lleva a no poder controlar el alcohol. Y lo que vemos es que está borracho. Pero hay un problema oculto en él, en su pensamiento y corazón, que le lleva a caer en eso continuamente. Esto viene de un trasfondo desde su niñez, nacional, familiar, en el que ha crecido a través de una situación que le ha generado una herida en su corazón que le lleva a caer en estas cosas. Eso está oculto, pero está en su vida. Y aún más allá, viene desde su alma, su espíritu, desde su condición del problema fundamental. Por eso Cristo puede ser la respuesta, es la respuesta a su vida. Porque Cristo es la solución de raíz. Una persona vive bajo estos problemas. Además, viviendo bajo estos problemas, ha generado en ellos una naturaleza, una raíz, y se ha grabado en ellos de tal forma que se ha vuelto su destino sin poder cambiar esto. Tienes que sanar esto en una persona. Esto está en todos. Hay que cambiarlo y sanarlo con el Evangelio. Parece que lo saben, pero no lo saben. Las personas no se dan cuenta que detrás de ellos Satanás está obrando. Por eso no cambian. Cuando lo entiendes y meditas en Cristo sabiendo por qué ha de ser solo Cristo en mí, la oscuridad empieza a quebrantarse. Cuando voy al culto entendiendo que ha de ser solo Cristo el que ha de tomar lugar en mi vida, la oscuridad a través del culto es quebrantada. Desde ese momento la palabra empieza a grabarse en tu corazón. Y es desde ese momento que tu vida empieza a ser sanada. Acorde a la torre, el itinerario de una persona. Eso es la torre, el problema que hay en ellos. Satanás, a través de estos problemas visibles, oculto, fundamental, ha estado obrando en su vida, edificando sus fortalezas, altivez en contra del conocimiento de Cristo, como ese hombre fuerte obrando en la vida de una persona. Las personas están edificadas con esta torre que ha generado una naturaleza raíz y ha grabado en sus vidas, siendo este su itinerario, su caminar. Caminan acorde a su destino, que está marcado por esa torre. Entonces, los encuentros que tienen. En su familia obra la oscuridad. Su economía no puede tener economía de la luz. Le vaya bien o le vaya mal. No tiene nada que ver con Dios o el Evangelio. No se podrá levantar a resplandecer la luz a la región.
porque no han cambiado ese estado espiritual ni esa torre en sus vidas. A través de ellos, Dios no puede obrar para traer salvación a otros. No han visto cuál es su problema. ¿De qué problema van a hablar a una persona? Le dirán, ven, ven a Jesús y comerás panes y peces. Hagámosle nuestro rey. Harán una vida de fe y enseñarán una vida de fe para ellos mismos, para tener una mejor vida, para encontrar o alcanzar sus propios objetivos. Eso no es el Evangelio. Dios primeramente quiere que cada persona pueda entrar por esa puerta de las ovejas, que pueda entender por qué ha de ser Cristo, que pueda concluir en Cristo y que al entender por qué tuvo que venir Cristo, cuál es mi problema que tuvo que venir Cristo, entonces, ¿cómo doy culto yo a Dios? Acorde a esa torre, y caminaré un itinerario y tal cual estoy caminando, las señales aparecen en mí. Si empieza a grabar el Evangelio en mí y mi estado espiritual cambia, Dios te da el encuentro de bendición en el campo a través del cual el Evangelio es transmitido. El ambiente familiar, la oscuridad que está obrando en la familia empieza a ser quebrantado. En tu puesto de trabajo eres usado para el Evangelio con tu talento, especialidad, donde incluso tu economía es restaurada a causa de las misiones y el evangelismo. No solo eso, sino que en la región en la que vives, en la iglesia en la que estás, Dios te levanta como el obrero a través del cual obra para que otros muchos puedan entrar por todas estas puertas en sus vidas. Esta semana fui al supermercado. Como ya sabéis, el domingo por la noche, mi segundo hijo, una hija en este caso, Lucía, ya nació. Hemos estado 2 días en el hospital y ahora mi mujer se está recuperando en casa. Pero también está Roma, mi primer hijo. Entonces, para que descansara un poco mi mujer con el bebé, yo fui al supermercado con Roma, que le gusta mucho, porque como hay muchas cosas, además teníamos hambre los dos, y fuimos a una buena hora. Y yo le subí en el carrito, que tiene una silla para bebés, e iba empujando el carro para comprar algunos alimentos. Y de esto que por al lado aparece una mujer europea, así como yo, con los ojos muy grandes, azulitos, ella rubia, con su hija caminando al lado. Claro, estamos en Corea del Sur, todos son coreanos, tanto yo como ella como que saltábamos a la vista, ¿no? Y al pasar por el mismo pasillo, vemos que ella va hablando con su hija, diciéndole, no, que de esto ya tenemos, no hace falta comprar esto, pero en coreano. Iba hablando en coreano con su hija, siendo ella también europea y su hija, pues, como Roma. Inmediatamente Roma me mira a mí y yo le miro a Roma. Y Roma me decía como, está hablando en coreano, la entiendo. Y yo, mira, Roma es como nosotros, todos extranjeros yo soy extranjero y hablo contigo en coreano. Ella también siendo extranjera y habla con su hija en coreano. Y más adelante nos volvemos a encontrar y ya la saludé. Hablas muy bien coreano, la dije. En coreano, claro. Y ella me dijo, tú también, mira. Entonces ya empezamos a hablar. Lleva 8 años. Conoció a su marido, que es coreano, en Filipinas. Se casaron, la niña nació en Filipinas y lleva 8 años viviendo ahora en Corea del Sur, cerca de donde yo vivo. Vamos al mismo supermercado. Y hablando, pues yo le contaba también que llevo 17 años aquí, que mi mujer es coreana, que acaba de nacer mi segundo hijo y este es el primero. Y a ella le sorprendió mucho, qué guapo es Roma, me decía. Y hablando ella me decía que, claro, tiene muchas dificultades. Su familia, ella está sola aquí, el resto de familia es coreano, los padres de su esposo también, por supuesto, son coreanos, y tradicionalmente muy budistas, por los que tienen que hacer sus rituales a los ancestros, donde los demonios obran. Entonces yo me siento muy sola criando a la niña y es muy difícil para mí. Entonces, cuando me hablaba de que hacía rituales, yo le dije, tú sabes que en los rituales los demonios obran, ¿verdad?
Dice, sí, mi suegra dice que son los demonios los que obran. ¿Y no te da miedo? Pues sí, la verdad que me preocupa un poco. Entonces yo le dije, hay más cosas espirituales creadas por Dios que las físicas que tú puedes ver. Como ella no cree, pero conoce el mundo, más que lo que tú ves al mundo, hay muchas más cosas espirituales. Y de verdad hay un mundo espiritual que conquista y gobierna al mundo físico. Cada vez que das un ritual, obran los demonios en tu vida y en tu familia, en tus siguientes generaciones. Tienes que conocer a Dios. Ah, yo la verdad es que siempre he querido ir a la iglesia y nunca he ido a la iglesia, porque nadie me ha invitado hasta ahora, me decían. Bueno, yo soy pastor, le decía. Y me decía, ¿qué es un pastor? Digo, el que tiene el micro en la iglesia. Dice, ah, ¿tú explicas la palabra? Digo, sí. Digo, por eso te estoy diciendo esto, porque realmente lo conozco, el mundo espiritual. Pero más allá de ir a la iglesia, más allá de decirte, ven a mi iglesia, rápidamente, antes de ir a la iglesia, has de encontrarte con Dios. Tu destino ha de cambiar. Por favor, quiero oír más de esto, me decía. Ahí en el supermercado, los dos de pies con el carrito. Yo mirando a Roma digo, le tengo que enseñar qué es el evangelismo, es la oportunidad para que Roma lo vea. Y la prediqué el evangelio. Como estábamos en el súper, no se lo pude explicar muy profundamente, pero con estas palabras, ella me dijo, quiero saber más. Pienso que hay una respuesta aquí. Por favor, si vives cerca de aquí, dame tu teléfono y ¿por qué no quedamos otro día donde me puedes explicar esto? Por supuesto. En unos días quedamos con mi mujer y te explico el Evangelio. Pienso que es la respuesta para tu vida. Eso es el evangelismo. No es que yo voy a hacer evangelismo. Si tengo un estado espiritual cambiado donde tengo la respuesta, Dios prepara el encuentro que Dios te da. Fue un encuentro totalmente preparado por Dios. Una persona que Dios había preparado y que sabiendo que Toñín, que tiene el evangelio, estaba en el súper, envió a esa persona al súper para que pudiéramos tener ese encuentro con sus hijos y yo con mi hijo hablando en coreano para que pudiéramos comunicar y de esta forma esta persona recibir el evangelio. Si mi estado espiritual cambia, Dios empieza a obrar de tal forma que los encuentros, la familia, el trabajo, la región, estos son los 5 básicos, vienen como respuesta a tu vida. Así como Cristo se vuelve la conclusión en tu vida, los encuentros empiezan a cambiar, a ser diferentes en ti. Al cambiar tu estado espiritual, los encuentros empiezan a ser diferentes y esto es bendición para la línea familiar. Desde el momento que el estado espiritual empieza a cambiar, la oscuridad que ha venido obrando en tu línea familiar de generación en generación empieza a ser quebrantada. El culto empieza a traer la palabra que se cumple en tu vida, en tu campo, tu puesto de trabajo, a través de tu talento, en tu puesto de trabajo, tu economía empieza a ser restaurada y te levantas como esa torre para la región. Te levantas en la iglesia donde puedes ayudar a otros a que caminen por este itinerario, caminando por cada una de las puertas. Los 5 básicos en la vida de una persona. Empiezas a ayudar a que esos 5 básicos vengan como respuesta a la vida de otros. Esto es la respuesta que ha de venir. Que tu situación cambie no es la respuesta en sí. Que me dolía aquí y sea sanado y ya no me duele, es algo que otras religiones también reciben. Que tenía este problema, esta situación y la situación ha cambiado, es algo que el no creyente también experimenta con el tiempo. La respuesta verdadera de Dios, la respuesta de los 5 básicos, las respuestas en las que tu vida está conectada con la evangelización del mundo, estas son las respuestas verdaderas que han de venir en tu vida a través de Cristo, a través del culto verdadero. Satanás ha atrapado a la persona para que no pueda escapar de su destino. Tienes que conocer esto bien para poder ir al campo y dar esta respuesta. ¿Cuál es el problema de esta persona? ¿Que está sola? Que se compre un perro entonces. No es la soledad su problema.
Hay un problema fundamental en ella, que ella no sabe, que desconoce, pero que está en su espíritu, que es su problema, pero que ni siquiera es suyo porque no comienza en ella, comienza desde mucho más atrás. Hay que conocer esto para dar la respuesta concreta en el campo a la persona que Dios ha preparado. Desde el momento que el hombre quedó separado de Dios, su espíritu murió. ¿Cuál es su problema? Que ha de estar junto con Dios, pero no está con Dios, que su espíritu está muerto. El problema del pez fuera del agua no es que no tenga dinero, no es que tenga frío, no es que tenga hambre, sino que ha de entrar al agua. Por eso tienes que entender esto bien, Satanás. Vuestro padre es el diablo. Pertenecéis a vuestro padre, el diablo. Es la condición en la que quedó el hombre separado de Dios, el hombre que su espíritu murió. Su dueño se volvió Satanás. El dueño de su espíritu es Satanás. Y los demonios están edificando su casa en ellos, en sus pensamientos y corazones. Los demonios que Satanás controla entran y salen de su corazón y pensamiento continuamente, engañándolos, arrastrándolos a sufrimiento y fracaso. Satanás es el dueño de sus vidas, de su alma. Y los demonios están construyendo su pensamiento y su corazón. ¿Qué será de su vida, de su cuerpo? ¿Cómo vivirán ellos? ¿Qué estilo de vida tendrán? Por eso no se trata de cambiar tu actitud. No se trata con obligar o ayudar a una persona que deje de hacer ciertas cosas. Eso ha de ser el resultado de la obra de Cristo en su vida. No se trata de cambiar tu actitud, no se trata de que dejes hacer esto o lo otro. Hay que ayudarles a cambiar su estado espiritual, a que sean libres de esta influencia, o sus vidas no cambiarán. Las estás oprimiendo con otras cosas, obligando a que no hagan ciertas cosas, pero que un día va a explotar. ¿Por qué? Su destino sigue siendo el mismo. Su dueño sigue siendo el mismo. No ha cambiado su estado espiritual y solo está viendo obligado por su esposa, está viniendo obligado a la iglesia y sentándose 1 hora el domingo en la iglesia. No sirve con el culto de Caín. Ha de entrar por la puerta de las ovejas, conocer por qué necesita a Cristo. Por eso viven bajo ciertas situaciones, dificultades en su día a día, en su cuerpo, como las personas de Samaria en Hechos 8, porque no han cambiado su estado espiritual. Si de verdad crees que Cristo es la respuesta, entendiendo este problema en el momento del culto, Dios obra en tu vida, quebrantando la oscuridad. Pablo conocía esto muy bien. Por eso Dios no tuvo más remedio que usarle. Por eso Dios usaba a Pablo, porque cuando salía al campo sabía cuál era el problema del hombre, sabía cuál era el problema del procónsul, sabía cuál era el problema de la muchacha endemoniada, sabía cuál era el problema del carcelero, sabía cuál era el problema de los hermanos en Éfeso. Por eso, ayudarles a que puedan entender, primeramente, Satanás, quién es y cómo de forma real, invisible, está obrando en su vida. Ha venido obrando hasta ahora, sigue obrando en el campo. Entonces, la simiente de la mujer, Cristo. ¿Por qué ha de ser Cristo? ¿Por qué necesitas a Cristo? No les digáis, cree en Jesús, Dios te ayudará, oraré por ti. Explicarles por qué tienen que creer en Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo lo he visto en muchas personas. Dios te ama, cree en Jesús. No es respuesta para el no creyente que no sabe cuál es su problema. No les digáis cree en Jesús, sino explicarles por qué tienen que creer en Cristo. ¿Por qué tuvo que venir Cristo? ¿Cuál es su problema que Cristo tuvo que venir? Entonces empezarán a cambiar. Cuando uno lo entiende y lo recibe en fe y da culto en fe, la palabra que es viva y eficaz, la palabra empezará a hablar a sus vidas, la palabra empezará a grabarse en su corazón. En medio del culto, la oscuridad empieza a ser quebrantada en su familia, en su línea familiar, en su propia vida, en su campo.
Su economía empezará a ser restaurada para traer economía de la luz. ¿No pueden restaurar la economía? ¿No pueden todavía dar su ofrenda? Es porque todavía no lo han entendido. Eso es la puerta de las ovejas. Es la razón de por qué Nehemías empezó por esta puerta. A Israel que salía del cautiverio. Restaurar el culto primeramente. Restaurar vuestra relación con Dios primeramente. A través del sacrificio, quien es Cristo, la puerta de las ovejas. Para que el ganado para el culto pueda entrar. Para que abran sus ojos y se den cuenta de que Satanás solo no quiere que lleguen a conocer a Cristo, ayudarles a que puedan conocer esto. Por eso lo más importante, ¿qué es? Cambiar el estado espiritual de una persona. Imaginaos que la persona, pastor, o con cada creyente que yo me encuentre, puede cambiar su estado espiritual de esta forma. ¿Qué ocurrirá entonces? Esto es la evangelización del mundo. No se trata de simplemente Cristo, Cristo, Cristo. La evangelización del mundo no se trata de estar viajando aquí y allá y hablar solo de Cristo. ¿Qué es el evangelismo bíblico? El encuentro que Dios te ha dado con una persona es cambiarla, ayudarla a que pueda cambiar su estado espiritual para que se levante, para que él mismo pueda ir y hacer discípulos. Eso es el vosotros ir, vosotros que conocéis que Jesús es el Cristo, vosotros que ya tenéis a Cristo, vosotros que conocéis que Jesús es el Cristo y tenéis este contenido. Ahora, levantaos en el lugar donde estáis, ir y encontrar a otros discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado, para que ellos puedan ir y hacer lo mismo. Eso lo hizo Jesús en la vida de sus discípulos y sus discípulos lo continuaron. Pedro, centrado en el aposento alto de Marcos. Ananías, que fue uno de los discípulos de los 70, que se encontró con Pablo, a través del cual Dios continuó después con Pablo y la iglesia de Antioquía. Y eso ha llegado hasta hoy a tu vida. De discípulo a discípulo. Y este a otro discípulo. Eso es la evangelización del mundo. Cambiar a una persona. Ayudarle a que pueda entrar por esta puerta. Imaginaos que con ustedes, en vuestras iglesias, tenéis a varias personas que pueden ayudar muy bien a otros a que esto empiece a tomar lugar en su vida. Y pueden ser equipo con vosotros. Imaginaos que no solo vosotros estáis haciendo esto, sino que tenéis a 4 o 5 personas, obreros, líderes en vuestra iglesia, que entienden esto y que pueden a cada persona que está llegando a la iglesia, no decirle, bienvenido hermano, qué gusto verte, siéntate aquí, ala, recibe gracia, sino que son capaces de ayudarles para abrir sus ojos y que puedan entender por qué necesitan a Cristo. Entonces, ¿qué es el culto? Y que a través de ese culto les ayudan a que puedan entender la palabra de Dios en sus vidas, que cambian sus corazones, sus pensamientos, que les penetra hasta los huesos y sus vidas son edificadas, cambiadas nuevamente. Imaginar que tenéis a 4 o 5 personas que pueden ayudar a que toda la congregación empiece a cambiar de esta forma y a entrar por esta puerta de las ovejas. Aún sin salir al campo, aún sin hacer campamentos de evangelismo o eventos para el evangelismo o ayudas médicas, aún sin hacer nada, solita la gente entra para recibir la salvación. Dios los trae. ¿Qué tenemos que hacer como pastores? A la persona que me encuentro, compartirle esto. Y en la iglesia, levantar a personas como Timoteo, como Lucas, para que puedan también hacer esto. Entonces, en una persona se levanta el itinerario de sanidad cuando su estado espiritual empieza a cambiar, cuando empieza a entrar por esa puerta de las ovejas. ¿Qué es lo que ocurre en esa puerta de las ovejas? Sanidad viene a su vida. Satanás ha plantado esta naturaleza raíz y lo grabado, de tal forma que el contenido de una persona, ¿qué es? Es el yo. Es mi pensamiento, mi corazón, mi éxito o mi posición. Por esto pelean, por eso van a la iglesia, por eso incluso creen, por eso oran, para que les vaya mejor a ellos. En otras palabras, se trata del yo, mi orgullo, mi soberbia, yo, lo mío, mi familia. Tienes que cambiar esto.
y ayudarles a que reciban la sanidad de tal forma que se den cuenta de que no es yo, sino que es Dios en mí, que no se trata de ti, sino lo que Dios te ha dado, no para que te vaya bien a ti, sino lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. No se trata del yo, sino que ha de recibir la sanidad para que quede no yo o por mí, sino Dios en mí. No es porque tú amaste a Dios, sino porque Dios me amó. En el momento que te das cuenta que es absolutamente imposible por mí mismo, para mí mismo, por mí, para mí, empiezas a confiar y a darte cuenta de que es Dios en mí. Porque no he visto esto. A lo largo de mi vida he usado hasta ahora humanismo, haciendo cálculos incluso dentro de la iglesia, manipulando a personas para mi propio beneficio. Pero Dios me amó tanto que me envió a Cristo para que deje de intentar solucionar aquello que yo no puedo solucionar por mí mismo, para que deje de intentar cambiar aquello que yo no puedo cambiar por mí mismo y que me dé cuenta de que es por gracia. Y esto solo viene de Dios. Así, cuando descubres el amor de Dios, podrás realmente amar a Dios. Esto es por gracia. No viene de ti. Satanás, de forma invisible, te ataca con el yo, diciendo, tú eres el importante, tú puedes ser como Dios, elige tú lo que te convenga, acorde a lo que tú deseas, para que tú estés cómodo, para que tengas una buena vida y puedas decir, perdiendo todo lo espiritual, decir, gracias Dios, solo por lo físico, solo por lo visible. Dios, sabiendo nuestra condición espiritual de que estábamos atrapados en Satanás, nos envió a Cristo. Satanás obra con el yo, atacándonos con el yo, atacándonos con lo mío, poniendo en mi corazón y pensamiento lo mío. Las personas piensan que viven con su corazón. Es que yo pienso, es que yo siento que esto no. Piensan que viven con su corazón y su pensamiento, pero no. Es el corazón y pensamiento que Satanás les ha dado, que ha generado altivez en sus corazones, que va en contra del conocimiento de Cristo, para que no te rindas a Cristo y te aferres a lo material, a lo mío, y pierdas el qué, la fe en Cristo. La mayoría creen en su pensamiento, creen en su corazón. Si lo siento y pienso que está bien, voy. Si no, no lo voy a hacer. Si va acorde a mi deseo y acorde a mi pensamiento, apoyo la iglesia. Si no, no lo voy a hacer. Si me trae algún tipo de beneficio o es para mis hijos, está bien en la iglesia. Si no, no lo voy a hacer. Pero Dios sabe que lo que sale del corazón y del pensamiento del que está atrapado de Dios es malvado y solo busca el yo y lo mío. Por eso Dios trae esa sanidad, cambiando tu estado espiritual con la palabra, a través del culto en fe como Abel lo hizo, haciendo que la oscuridad sea quebrantada y pueda salir del yo y lo mío y ver realmente el Evangelio, ver la vida, el movimiento de vida. Si no, ¿para qué vas a hacer las misiones? ¿Para qué vas a dar tu ofrenda para el evangelismo o las misiones? Que me vaya bien a mí, que le vaya bien a mis hijos. Voy a invertir un poco más en mi iglesia, que es para mí. Es un corazón y pensamiento donde no hay Dios ni Cristo. Por eso, en la época de Noé, todos fueron destruidos. Todos tenemos un libre albedrío. Tú eres libre. Puedes decidir si ir aquí o allá, hacer esto o lo otro. Tenemos una libertad, ¿verdad? ¿Es todo el mundo incorrecto? No, hay muchas cosas buenas en el mundo. Pero desde la perspectiva de Dios, esencialmente, está separado de Dios. No tiene nada que ver con Él. Entonces, esencialmente, no es tan bueno. Viviendo de esta forma, ¿qué es lo que ocurre? Pues no hay nada de malo en hacer esto. No hago daño a nadie haciendo esto. Viviendo de esta forma, acabas obsesionado con algo. ¿No lo has experimentado? Cuando vivo centrado en el yo, lo mío, aun yendo a la iglesia,
acabo obsesionándome con una situación, desesperado para que algo cambie, quedándote atrapado en algo que te enoja y quieres dejar de pensar en ello y no puedes. No puedes dejar de pensarlo. Es algo que te hace sufrir, que desearías, te gustaría que desapareciera, pero no puedes. Que te gustaría dejar de preocuparte, pero no puedes dejar de preocuparte porque no puedes desecharlo. Ese es el límite que viene. No es el yo, no es lo mío, es por gracia, a través de lo que Dios me da, que es Cristo. Por eso ha de ser solo Cristo. Solo en la vida que hay en Cristo puedes ser libre realmente. Si no es por Cristo, no puedes parar ese pensamiento y corazón. Ese corazón que me arrastra a un estado de perdición que no puedo bloquear. El creyente está perdido en su pensamiento incorrecto, que atrapa su vida entera. Por ese pensamiento incorrecto en el que está atrapado no puede levantarse. Tienes que cambiar este estado en ellos. Tienes que ayudarle a que puedan desechar lo que tienen que desechar y recibir esta sanidad. No lo mío, sino lo que Dios me da, Cristo. Si no es así, lo que ves, lo que oyes, lo que te decepciona, arrastra tu vida y eres engañado. Tomas la decisión acorde a esto que está arrastrando tu vida. Por eso, ha de ser solo por fe. Porque no se trata de mi éxito, no se trata de mi vida en sí, de mi cuerpo, sino la obra de Dios, el lugar donde Dios está obrando. El discípulo, esta obra del Espíritu Santo, es el regalo de Dios. Cristo, resucitado, prometió el Espíritu para nosotros, día a día, que iba a estar junto con nosotros. El Consolador, quien vino a enseñarnos, a protegernos, a guiarnos. Eso es el Espíritu de Dios. Esto ha de tomar lugar en tu vida, en la vida del creyente. Entonces, la puerta del pescado. Cuando este estado espiritual empieza a cambiar a una persona, la torre de Dios empieza a levantarse en él. Entonces puedes ver las demás puertas. La torre del pescado. ¿Qué es? Por donde entraba la pesca. ¿Eso qué es? La evangelización del mundo. Aquellos que están recibiendo esta respuesta, aparte, los discípulos. Son los discípulos, la evangelización del mundo. Esta es la puerta del pescado. A todos los creyentes, en todos los encuentros, ayudarles a que puedan entender por qué Cristo, por qué ha de ser Cristo y a través de Cristo el culto. Cuando uno empieza a experimentar esto en su vida, sus prioridades, aquello que tiene más valor, empieza a cambiar. Entonces ves la puerta de la pesca, del pescado en sus vidas. Ah, es una persona con la que Dios en este horario la está levantando como discípulo, como equipo para la evangelización del mundo. La puerta de las ovejas. Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Dios te salvó por Cristo, a través de Cristo. Entonces, cuando eres salvo, lo que se restaura en ti es el culto, la relación con Dios. Puedes oír la palabra. Entonces, la evangelización del mundo es el itinerario por el que tienes que ir, el caminar, la respuesta, allá donde tienes que mirar, hacia donde vamos. Jesús, después de venir, lo primero que llamó fue a sus discípulos. En Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Es la segunda puerta, la del pescado. Después de Cristo, la salvación, ¿qué es? El discípulo. Entonces, a ese discípulo es guiarle por la puerta vieja. ¿Cuál es la puerta vieja? Es la puerta más antigua de todos, por eso es la vieja. ¿Qué nos habla la puerta vieja? La corriente ha vivido toda la vida. La corriente en la que viene el hombre, la corriente en la que viene el pueblo de Dios, la corriente en la que ha fluido el pacto. En otras palabras, mirad vuestras naciones. ¿Ha entrado el Evangelio o no? ¿Qué Evangelio ha entrado? ¿Es un Evangelio de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿O es un Evangelio como el de Jeremías, el de Juan el profeta, el de alguno de los
Juan el Bautista, el de alguno de los profetas, el de Isaías. ¿Cuál es? El de Elías, perdón. ¿Qué tipo de evangelio ha entrado? ¿Un evangelio místico? ¿Un evangelio que se centra en las buenas obras? ¿Un evangelio que se centra en el misticismo, en la legalidad, en la religiosidad? ¿O es un evangelio de que Jesús es el Cristo? Mirad la corriente. Soy tercera, cuarta generación de cristianos en mi familia. ¿Qué corriente del evangelio, del pacto ha habido en tu línea familiar? ¿Por qué corriente estoy caminando? ¿Por qué corriente hemos venido caminando en nuestra iglesia? ¿Y en qué corriente hemos de estar? Por gracia de Dios, hoy conocéis que es un único el problema y una única la respuesta, por lo que es una única corriente en la que yo, mi iglesia, mi vida, mis discípulos hemos de caminar. Después de que el discípulo entre por la puerta de las ovejas, que pueda mirar hacia la evangelización del mundo, entonces, ¿dónde he de estar? ¿Qué he de hacer? ¿Quién soy yo? ¿Qué legado he de dejar? ¿Hacia dónde tengo que caminar? La evangelización del mundo. ¿Estoy en esa corriente o no? Jesús, estando con sus discípulos, lo que les habló es la corriente del evangelio. La corriente que vino del pacto antes de Cristo y ahora después de Cristo. Entonces, automáticamente, el discípulo entra en la siguiente puerta, la del valle, que es el monte del Calvario. El problema del hombre es un problema espiritual. No es un problema físico, no es su situación, no es la familia en la que ha nacido. Es un problema que está en todo el mundo, que está en ellos, pero que no comienza en ellos, que viene desde mucho más atrás. Por eso no tiene nada que ver con ellos, ni lo pueden solucionar ellos, porque no nace de ellos. Es un problema original, fundamental, que está en ellos, pero que no nace de ellos. Que pecan porque son pecadores, y no que son pecadores porque han pecado. Que están muertos espiritualmente por lo que están separados de Dios y que su dueño es Satanás. Por eso hacía falta que Cristo viniera al monte del Calvario a morir en la cruz. ¿Por qué la cruz? El monte del Calvario. Entonces, se dan cuenta, la puerta del muladar. ¿Qué significa muladar? La puerta de la basura, por donde salía la basura. Mirando la forma de la muralla, es como vuestro cuerpo está el más abajo de todo. Hay que sacar bien la basura, hay que ir al baño bien. Desechar lo inservible. La puerta del muladar. ¿Eso qué es? Los 40 días que Jesús tuvo con sus discípulos después de haber resucitado. Vosotros que conocéis que yo soy el Cristo. De verdad, todo lo demás es basura. Desechar todo aquello que os ata. Recibir esa sanidad para que podáis mirar solo a la misión. El resultado de los 3 años y 6 meses que los discípulos caminaron con Jesús fue fracaso. Fue negar a Cristo. Fue volverse a la pesca. Fue desaparecer. Pero Jesús, después de consumarlo todo en la cruz y resucitar, los llamó de nuevo y los habló acerca del reino de Dios durante 40 días, donde sus discípulos pudieron recibir sanidad, desechar todo lo inservible, desechar el yo, lo mío, mi éxito y aferrarse a la misión. Desde ese momento Dios comenzó con su espíritu a obrar en la vida de los discípulos. Ellos se reunieron en el aposento alto de Marcos a orar con un título de oración unánimes, porque nada más era importante, sino la misión que Dios les había dado. Esperar la promesa del Padre. Recibiréis poder y podréis ser testigos hasta lo último de la tierra. Oraban aferrándose al pacto de que Jesús es el Cristo, el reino de Dios que había de ser establecido en todas las naciones. Y la obra del Espíritu Santo que había de levantarse a través de ellos, porque solo Dios puede hacerlo. Reconociendo que no soy yo porque caminé con Jesús, sino Dios a través de mí. Por eso Pedro cambió por completo y vio al cojo sentado en la puerta de la iglesia de la Hermosa con otros ojos que los demás no podían ver. La puerta del muladar. Cuando desecho todo, lo inservible y me aferro solo a la misión, mis prioridades cambian. Aquello a lo que le doy valor cambia. Entonces me viene la puerta de la fuente. Es la puerta que abastecía de agua a toda la población. La puerta de la fuente.
la obra del Espíritu Santo, la obra que se levantó en el aposento alto de Marcos. Si conoces estas 5 puertas, las 6 te viene a tu vida. Entonces, esta respuesta, como en el día de Pentecostés, empieza a venir a tu vida y de la misma forma automáticamente empieza a ser esparcida a todas las naciones. Es el horario de Antioquía, la puerta de las aguas, la puerta que sale a las aguas, a todas las naciones. Este mensaje salía hacia todas las naciones, era esparcido por todo el mundo. Entonces, ¿qué viene? La batalla espiritual, la puerta de los caballos, donde antiguamente entraban y salían los caballos. ¿Qué son los caballos? Donde cuando iban a batalla, iban en caballos. El caballo, a lo largo de la historia, escenifica soldados, la batalla. Nehemías, de esta forma, con estos fundamentos, llamaba a la batalla espiritual al salir hacia el campo. Campamento, la batalla espiritual. Es el horario donde Bernabé y Pablo comienzan su primer viaje misionero. Salen al campo y ven la batalla espiritual. Entonces, la luz empieza a ser resplandecida, la puerta de Oriente. El sol sale desde el Oriente, donde está lleno de oscuridad y empieza a haber rayos de luz, empieza a amanecer una luz que la oscuridad no puede bloquear. Es la segunda venida. La iglesia es aquella que está preparando la segunda venida. ¿Cuándo viene de nuevo Jesucristo? Cuando este evangelio del reino se ha predicado a todas las naciones. Por lo que, ¿qué es lo que ha de estar haciendo la iglesia? La evangelización del mundo. Por eso, lo más importante que es el norte. Las puertas que están al norte, arriba del todo. Cuando eso empieza a tomar lugar en ellos, hasta la puerta vieja, todo lo demás viene seguido. Satanás al pueblo de Israel los atacaba desde el norte. Cuando eso empieza a levantarse esas torres de Dios, la torre de los 100, una vez pasada por la puerta de las ovejas, empiezas a levantarte como discípulo, a estar en la única corriente. Estas demás respuestas vienen a tu vida. Y la última puerta que Nehemías manda levantar, ¿cuál es? La puerta del juicio. La inspección. Nuevamente inspeccionamos. ¿Cuánto esto está tomando lugar en la vida de un creyente? ¿Cuánto esto está tomando lugar en mi iglesia? Es el juicio final. La puerta del juicio. Por eso, realmente tienes la vida. Entonces, si tengo la vida, Dios prepara el encuentro con Lidia. Que Dios me dé el encuentro con la persona como Lidia es normal. El evangelismo es estar en el lugar donde Dios está obrando. La batalla espiritual no es otra, sino que mis palabras. Él habla. No habléis incredulidad. En el momento que hablo queja, en el momento que hablo de esta persona, de la otra, que si el pastor, que si el otro, que si en esta organización, que si en la otra, que si allí están haciendo esto o lo otro, has perdido la batalla. En el momento que hablo de esa queja, esa incredulidad, has perdido la batalla. Hablarán al lado vuestra. Aunque lo oigáis, no lo pongáis en vuestro corazón o pierdes la batalla. Eva escuchó las palabras de Satanás y las puso en su corazón. Desde ese momento quedó atrapada. Quedó atrapada en Satanás. Quedó atrapada en lo que Satanás le dijo. 10 espías, incrédulos. Pero Moisés no escuchó a los 10 espías. Pudo escuchar lo que Josué y Caleb decían. Puso eso en su corazón. No se quedó atrapado en la incredulidad de los 10 espías. De esta forma, tus prioridades cambian. Cambia lo que tiene valor absoluto. Cambia incluso tu motivación. Os bendigo para que estas respuestas vengan realmente a vuestras vidas. Cuando oréis, orar con el contenido del mensaje. Hay oraciones básicas. Cuando vayáis a dar culto, cuando nos reunamos,
Orar con el contenido de la semana anterior. ¿Por qué Dios me ha dado este contenido la semana anterior? Orar con la palabra. Hay una oración básica que siempre hacemos, que se establezca el reino de Dios, que nos llene del Espíritu Santo, que toda oscuridad que se opone a que pueda escuchar la palabra sea quebrantada. Está bien que el pastor sea lleno del Espíritu Santo para que comparta la palabra que necesitamos. Es necesario orar con ese contenido también. Pero más importante, ¿por qué Dios me ha dado esta palabra? Desde hoy, durante toda la semana, meditar en esta palabra, la puerta de las ovejas. En vuestros tiempos a solas. A mí me gusta hacerlo cuando voy conduciendo. ¿Qué palabra Dios me ha dado esta semana? ¿Hasta qué punto se está aplicando en mí? ¿Hasta qué punto he entrado por la puerta de las ovejas? ¿Hasta qué punto estoy ayudando a Isaac, a Isaías, a Rosario, a, María, a José Miguel, a todos a que puedan entrar a la puerta de las ovejas? ¿Quién está caminando con la puerta vieja conmigo en la misma corriente? Continuamente yo estoy orando con este contenido que Dios me da. En el campo está, ¿dónde está Lidia? Me he encontrado con Lidia. Tengo el estado espiritual como Pablo, donde Dios no tuvo más remedio que darle a alguien como Lidia. Estoy cambiando el estado espiritual de la persona con la que me estoy encontrando, le estoy compartiendo la palabra. Orar con el contenido del mensaje, siempre, no lo perdáis. Entonces, cuando vas al culto nuevamente, verás que Dios te da el siguiente paso. A través de la palabra, la siguiente respuesta que tienes que recibir. Ya en el culto te vas con la respuesta a tu vida, sabiendo que esta va a venir a ti. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, porque a través de la reconstrucción de los muros de Jerusalén que Nehemías hizo levantando estas 10 puertas, podemos ver el itinerario, el horario de una persona que ha de ser edificada a través de Cristo. Dios Padre, aquí se han reunido los líderes de la evangelización del mundo, del habla hispana, de todas las naciones, Señor, pastores, obreros, líderes importantes, remanentes, Señor. Bendícelos para que este itinerario de las 10 puertas vengan primeramente a sus vidas, para que a través de ellos puedan levantar a otros, para que juntos, haciendo equipo, puedan ayudar a que todos los creyentes entren por estas 10 puertas. Dios Padre, podemos ver que con el estado espiritual de la iglesia del creyente no podemos hacer la evangelización del mundo. Obra a través del culto para que el estado espiritual del creyente cambie, que a través del culto toda oscuridad que esté obrando sea quebrantada, que a través del culto podamos recibir la sanidad fundamental al yo, lo mío y mi éxito, que a través del culto, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, esté cambiando lo grabado, nuestra raíz y naturaleza en nosotros, Señor, que podamos vivir con un estado espiritual, no siendo engañados por lo físico, la realidad, lo material, lo visible, Señor, sino entendiendo que hay un proceso oculto en nosotros que viene desde un problema fundamental, Señor, que podamos vivir con la respuesta que es Cristo a ese problema fundamental y abrir los ojos de otros para que vean por qué necesitan a Cristo. Dios Padre, tú que has preparado a Lidia en el campo, tú que has preparado a Priscila y Aquila, a Jasón, Señor, prepara nuestros estados espirituales a través de la palabra para que en cada uno de los campos encontremos al discípulo que tú has preparado, Señor, que se levantará como torre de los 100, como torre, Señor, para salvar la región. Te damos gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.